minutos. Ya los ex ministros están acudiendo a Fiscalía, pues lo que la justicia quiere saber es quién estuvo con el presidente, quién redactó o quién ayudó a redactar el presidente este mensaje a la nación que derivó en un flagrante golpe de Estado y violación a la Constitución. Estamos aquí en cabina con Alberto Mendieta. Él ha sido jefe del gabinete técnico del expresidente Pedro Castillo, y hasta ayer algunas voces indicaban que también había sido autor de este mensaje. Así que este es buen momento para aclarar. Señor Mendieta, muy buenos días. Buenos días, señorita periodista. Buenos días, señor periodista. Mire, lo primero que debo decir es que el titular y la carátula de Expreso es una infamia y es una calumnia grabada, supuestamente una información completamente falsa. Hablo en lo que respecta a mi persona y también en lo que respecta a las personas que no estuvieron y se imputan con una ligereza muy conocida ya por el país, que ya debe parar. Yo desde aquí hago una invocación, una exhortación a los medios de comunicación, a los empresarios y a quienes pautean, que sean mucho más responsables de las informaciones que le brindan al país. No se puede seguir desnaturalizando el periodismo. Están tirando al periodismo por los suelos y eso es incorrecto. Díganos, por favor, qué fue lo que sucedió entonces. Bueno, yo les voy a hacer una descripción de lo que ocurrió. El presidente Castillo, en la noche anterior del día martes, tenía la firme convicción y hubo el acuerdo de que él iría a las 3 de la tarde a hacer su defensa frente a la moción, y en horas de la noche, creo que no más de las 9, hubo un mensaje muy coloquial, fuera de los estilos clásicos de un mensaje a la nación. Y eso fue un acuerdo con el cual él participó y la prueba está ahí, que lo hizo. Un documento, la cual fue mi responsabilidad de elaborar la estructuración diría así, concluirla, de todos los puntos temáticos que correspondían a la defensa directa a las 3 de la tarde contra la moción de vacancia. Él iba a ir, iba a esbozar su exposición, luego venía la defensa de los dos defensores legales, el abogado Benji Espinosa y el abogado José Palomino. Eso fue el acuerdo. Es más, se acreditó a algunos ministros para que hagan uso de la palabra y que, de acuerdo a la temática y a los tópicos que se había acordado, hagan la defensa correspondiente. Eso ha sido el acuerdo. En horas de la mañana yo le he enviado al presidente Pedro Castillo cuál era la versión final, y luego eso de las 11 más o menos y 40, le hago llegar la versión final ya presentada de la forma como se estila la lectura por parte del presidente. Usted lo que sí redactó o corrigió en todo caso fue el texto mensaje de defensa a las 3 de la tarde. Que iba a dar en el Congreso de la República. En efecto. Pero eso en minutos cambió y fue dejado de lado. Bueno, la sorpresa que tuvimos todos en el país fue espectar por televisión que el presidente Castillo estaba dando un mensaje completamente distinto. Algunos sabían. Algunos colaboraron. Bueno, yo tengo que decir todos, porque, disculpe usted, si hay algún responsable, en todo caso, es todos menos pocos. Ya, ¿no? Algunos sabían, estaban presentes. No puedo aseverar. Bueno, usted no puede, pero hay quien ha dicho... Usted tampoco, porque no le consta. No, yo lo que constato es que la justicia está investigando quiénes Eso es muy estaban distinto. junto al presidente. Claro. Y es obvio que él no estaba solo. Nunca se está solo cuando pronuncia un discurso de ese tipo. Hay gente al lado. De manera que la justicia podrá establecer. Hoy ha sido convocado Betsy Chávez para eso, porque hemos visto que en la renuncia de Betsy Chávez no hay ninguna toma de distancia frente a lo sucedido. Es un tenor de renuncia diferente al de muchos otros. No ha reprobado el acto, de manera que quizás será capaz de ser sincera y decir cuál fue su rol. Lo sabremos cuando lo diga ella. Pero en todo caso, lo que nos quiere hacer usted saber es que se hallaba en la sede de la Presidencia de la República, donde labora, y se sorprendió que todo el trabajo que se había hecho para la defensa de las 3 de la tarde ante el Congreso sea modificado, y que en vez de eso el presidente pronuncie un discurso cerca del mediodía, del cual usted no tenía ninguna noticia. En efecto, tal como lo estoy describiendo. Es más, los locales, tanto del gabinete como el
despacho presidencial tiene una distancia y para poder ingresar hay todo un protocolo donde uno tiene que anunciarse a través de los edecanes. Y no siempre el presidente recibe, por muy asesor que uno sea, jefe técnico, no recibe de inmediato. Eso depende de la agenda particular que él la define. Pero vamos a días atrás, ¿le parece? Porque quisiéramos también conocer cuál ha sido su rol en todo esto como jefe del gabinete técnico del expresidente Pedro Castillo. Usted asesoraba entonces directamente al presidente Castillo. Y entonces usted le aconsejó también que interpretara la denegación fáctica de confianza. A ver, en primer lugar, no ha habido ninguna interpretación de negación fáctica. Ahí debo corregirla a usted. Lo que ha habido en el pronunciamiento del presidente Pedro Castillo es que el Congreso se rehusó a la petición de la cuestión de confianza para que se derogue la ley 31399 que había afectado, permítame concluir. Usted me corrige a mí, pero a quien debió corregir en su momento fue a los ministros que salieron a los medios de comunicación a decir que consideraban que era una denegación fáctica. ¿Y por qué la tengo que corregir? Porque en ningún momento ellos han hablado de denegación fáctica. Por supuesto que lo dijeron en televisión. No, yo creo que usted está equivocada. Y el señor Salas. No, lo que han señalado es que la Constitución señala en el artículo 131 rehusar. Y si usted busca ¿qué significa rehusar? Como buena periodista sabe que la polisemia nos da distintas connotaciones. No es muy rico el español. Conmigo porque aquí lo que está clarísimo, y yo sí necesito preguntarle y que usted me responda, ¿usted le aconsejó o no le aconsejó al presidente en todo caso eso? Bueno, la interpretación que uno da leyendo la Constitución es que la actitud y la respuesta que dio la mesa directiva del Congreso, más allá de lo que se haya irrogado la mesa directiva, es un rehusamiento. Queda claro que bajo la modalidad dicha de rechazo de plano. Ok, se lo aconsejó. Es un rehusamiento. Entonces. Se lo aconsejó Pero entonces. por supuesto, está en el discurso. Perfecto. Ok, ¿qué pasó días después entonces? Porque lo que ahí decía el presidente y sus voceros era que ellos no tenían la intención de disolver el Congreso de la República. Es que de una interpretación y de valorar y considerar que se había rehusado a una cuestión de confianza por parte del Congreso, de ahí hablar de disolución del Congreso, hay mucha distancia de tiempo. Bastante corta y hay por mucho lo que hemos visto. No, disculpe. Bastante corta por lo que hemos visto. Eso los hechos depende nos dicen de la todo voluntad. Lo contrario. Es que disculpe usted. De acuerdo a la Constitución, el presidente está facultado para disolver el Congreso cuando hay dos denegatorias o rehusamiento de cuestión de confianza. Reales, de cuestión de confianza. Sí. ¿Correcto? La famosa denegación fáctica incluso ya ha sido objeto de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Como a todo el país le consta, en ese entonces el presidente del Consejo de Ministros hizo la sustentación en el Pleno del Congreso, lo que establece el propio reglamento del Congreso. Y lo que se atribuyó a la mesa directiva fue comunicar un rehusamiento de plano. Entonces hay un cumplimiento cabal del rechazo o el rehusamiento de la cuestión de confianza, de acuerdo a cómo conceptúa la Constitución. Es su interpretación y el TC va a zanjar en eso, el Tribunal Constitucional. Pero en todo caso, Sí. ¿cuál es el plan a seguir? Usted como asesor político, ¿cuál es Bueno, el plan a seguir era buscar los niveles de gobernabilidad, haciendo un pacto político con el legislativo, con los grupos parlamentarios. Hace 2 meses y medio, más o menos, se le presentó un documento de consenso por el Perú al Congreso, en la cual en 7 tópicos se le señalaban cuáles eran las bases que nosotros pensábamos como Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República y el Consejo de Ministros, porque eso fue aprobado en el Consejo de Ministros, para sentarse a dialogar con el Congreso para que el clima de estabilidad política se establezca, porque en un periodo de inestabilidad política tan fuerte, desde que fue electo Pedro Castillo, las dificultades para gobernar son objetivas. No obstante, los resultados no son tan malos de la gestión de Pedro Castillo. Eso es otro punto de discusión, pero bueno, en todo caso, hay pruebas. En todo caso, cuando llega a discutirse la moción de vacancia, había la expectativa de si se llegaban o no a los votos. ¿Qué se discutía ahí en Palacio de Gobierno? Habían ya algunas voces que hablaban de una disolución del Congreso. ¿Habían desencuentros entre ministros?
o asesores? No, en absoluto. En ningún momento se ha hablado de disolución del Congreso, en ningún momento. Yo sé que la curiosidad periodística lleva siempre a insistir en esto, pero yo debo rechazar de plano. Nunca existió. O sea, que la gran de pronto como un preocupación ha meteorito. sido buscar gobernabilidad en el Perú, hacer que el clima de inestabilidad baje, hacer reflexionar Bueno, a los grupos tampoco- parlamentarios de oposición a quienes Tampoco se lo le... presente como a Solón de Atenas, por favor. Discúlpeme usted, yo Desde tengo que desde sus testimoniar discursos de lo que es real. El señor Cerrón claramente dijo en su Bueno, el diario- señor Cerrón no es Bueno, Pedro Castillo. Pero es con Bien ese presente partido que él estaba. fue candidato. Sí, pues, Tampoco- pero Pedro Castillo tampoco como presente presidente ha tenido políticas distintas, Ahora, que yo eso el quisiera país que lo ha hable experimentado. Como ciudadano, nos ha hablado Correcto. hasta el momento como técnico, que mide las palabras y que precisa los hechos con mucha objetividad. No con naturaleza, no estoy calculadoramente actuando. No, pero está cuidándose mucho, ¿no? No, en absoluto. De no prestar flancos y no hacerse enemigos y de no buscar críticas porque ya se han hecho suficientes sobre usted. La pregunta como ciudadano es ¿cómo reaccionó usted cuando estando dentro de la presidencia o de la sede presidencial escucha que se va a disolver el Congreso y que se va a disolver el Poder Judicial, etcétera? Bueno, muy sorprendido, con un estado emocional muy atípico a lo normal, como a cualquier Disgustado. ciudadano. Bueno, disgustado, contrariado y un poco defraudado, ¿no? Por una sencilla razón, porque lo que buscábamos es, en primer lugar, establecer puentes con el legislativo para provocar un pacto con los grupos parlamentarios que nos permita dejar ahí las controversias, los enfrentamientos, que sobre todo de un sector del Congreso han sido muy duros, muy agrios todo con eso el lo sabemos. presidente Queremos permanentemente, comprender lo ¿no? que pasó ese día. ¿Qué hizo usted luego de sentir este disgusto ante una política que usted reprobaba, según nos dice, y que sorprendía porque contradecía todo lo que se había venido discutiendo hasta entonces? ¿Qué hizo usted? Claro, ese discurso no podía ser aceptado por nadie, ¿no? Bueno, Hay algunos que se lo aceptaron. Vamos a ver si Betsy Chávez sigue aceptándolo, no lo sabemos. bueno, en todo No lo caso, sabemos. ese es un tema que Sí, que le concierne habrá a que él. ver si se prueba eso, lo que usted señala. Bueno, fui a tocarle la puerta al presidente a través del EDECAN y me permitió esta vez la entrada y simplemente le dije, presidente, ¿qué ha hecho? Presidente un poco contrariado, un poco absorto también él, por el estado emocional post su discurso. Intentó probablemente responderme de manera muy baja algo, muy corto, muy laxo, que no logré yo entender, porque la distancia entre donde él estaba y donde nosotros tenemos que pararnos no es muy cerca por el tamaño de la mesa. Inmediatamente, en ese momento así, con ese nivel de emoción, un poco sorprendido, muy tenso, me pasé a retirar. Y cuando usted ingresa a la oficina en donde se encontraba el presidente, ¿quiénes lo estaban acompañando? Bueno, cuando ya salía, me topé que estaba el ministro de Defensa, a quien no puedo identificar porque ahí lo vi, ¿no? Y procedí a salir. No era el para señor más. Bobbio, el señor Bobbio, que se quedó Sí, hasta el sí, final sí, y que fue el último que renunció, por cierto. ¿Cree usted, como dicen algunos defensores del señor Castillo, que él estaba coaccionado, secuestrado, drogado? Bueno, no he escuchado drogado. Sí, Que puede Guido haber Bellido- estado Guido Bellido lo ha dicho. coaccionado. Guido Bellido habló Bueno, drogado, en todo ¿eh? caso, tendrá sus razones para lanzar una hipótesis de ese tipo. Yo personalmente no puedo asegurar ninguna de esos, pero le digo, la Fiscalía está investigando. Yo creo que en vez de que estemos especulando tanto, esperemos que la Fiscalía, con un buen trabajo, le dirá al país qué es lo que declarará o habrá declarado ya el expresidente Pedro Castillo. Y en las investigaciones lo podrían convocar a usted también. Bueno, estoy dispuesto a responder, a explicar tal y cual. Aquí lo estoy haciendo y también lo he explicado en otros medios, tanto nacionales como también que, bueno, esto ha conmocionado a todo el mundo. Prensa internacional también ha conversado conmigo. Señor Mendieta, nosotros efectivamente, como usted dice, esperamos que la Fiscalía actúe con la mayor celeridad y rigor posible, pero tenemos igual derecho a saber qué piensa un ciudadano como usted, que había comprometido con una causa política y que nos dice, sintió sorpresa y disgusto cuando escuchó ese discurso del presidente. Mire, señor periodista, se ha perdido una gran oportunidad de hacer un gran cambio para el país, porque las protestas que hay y la elección de Pedro Castillo
es porque se necesita hacer grandes cambios en el país. Permítame solamente graficarle un tema que ustedes dirán que puede ser recurrente, pero es importante resaltar. Nuestro país no tiene autosuficiencia alimentaria ni seguridad alimentaria y mucho menos soberanía alimentaria. Los precios internacionales nos van a seguir golpeando y probablemente sea muy fuerte. El trigo tenemos nosotros que empezarlo a producir en el país. A nadie en 20, 25 años se le preocupó que la agricultura sea un verdadero motor de la economía. Eso hemos estado encaminando. El 90% del trigo lo importamos. Bueno, regresará otro día para hablar sobre ese aspecto técnico. Con todo gusto. Hace 50 años que se intenta producir trigo en nuestro país. Pero es fácil hoy en día con el avance de la biotecnología. No es favorable para ese producto. Todo depende de la política de Estado. Que se maneja. Bueno. En todo caso, ese tema técnico, que no es aquel por el que lo hemos invitado, lo podremos abordar en otro momento. Muchas gracias por su presencia y por sus explicaciones. Le agradezco a ustedes Mendieta. la invitación. Que tengan muy buenos días. Vamos a hacer una igual pausa manera. Y despedimos al señor Luis Alberto Mendieta, que renunció a su cargo de jefe de asesores técnicos de la Secretaría de la Presidencia de la República. Técnico, perfecto. Ya volvemos. Muchas gracias, buenos días. Gracias.